Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. En este momento, el análisis político de Prensa Radial lo vamos a detallar en el sentido de la necesidad de refundar lo que sería el republicanismo en el Ecuador, fundamentado en pilares esenciales y vitales, que dejó la herencia de la Revolución Francesa, la división de poderes, y donde el espíritu de la ley sea el más conveniente para la parte vital y necesaria de un Estado, y provocar el menor daño posible a la parte que pueda ser la que esté comprometida en aspectos donde la ley vigile no solamente su seguridad, sino también su bienestar. Y en esa contextualización hay que ir analizando también algunas palabras que se están diciendo en el contexto político de la República del Ecuador. Años atrás, el presidente Correa manifestaba de que gracias a Dios tenemos ya repotenciada la refinería de Esmeraldas. Ayer, el poder de las palabras, por eso manifestamos, el poder de las palabras es más fuerte que cualquier azote jurídico o que cualquier bala del fusil más perfecto fabricado por el hombre. Ayer el responsable de la refinería ya manifestó de que dicha infraestructura repotenciada no tiene ningún valor de seguridad y que en los actuales momentos prácticamente esa infraestructura de la refinería es una chatarra que tiene el Ecuador. Pero al renglón seguido, Lindon, no sé si ya tenemos las declaraciones del presidente de la República, calificó con duros términos a los anteriores conductores del Estado ecuatoriano. Y esos términos tenemos que irlos configurando en materia de solicitar al presidente Moreno, a la Asamblea y a todo el pueblo ecuatoriano refundar el país. Y para refundar el país tenemos que hacer una revolución, pero similar a la francesa. Aquí tenemos las declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno. Tiene nuestro subsuelo, que es vasto, sino hacia dónde encaminar nuestro talento y experiencia. Ese es el país postpetrolero que luego de nuestro mandato entregaremos de manera responsable. En cuanto a la refinería y a la inversión, en ese contexto podemos proyectar la refinería del Pacífico en Manabí en su justa dimensión y requerimientos de inversión. Solo así podremos ejecutarla de manera transparente, poniendo los intereses del país por delante. Yo pregunté a la anterior administración, cuando me dijeron que los estudios de la refinería del Pacífico estaban listos, le dije, ¿y cuánta gente tenemos interesada en invertir? No había nadie. Me hablaron de unas personas de Rusia, creo, pero en concreto absolutamente nada. Es por eso que le dije yo a Carlos, mira, créeme tú, que los inversionistas no son tontos. Si es que es negocio, hay mucho dinero en el mundo, hay mucho dinero improductivo en el mundo, que está a la expectativa de que le des una buena oportunidad de inversión, y esa gente quiere venir a invertir. Solo en la última visita que hice a Nueva York, de una conferencia en la Cámara de Comercio, me encontré con un señor que tenía en ese momento $700 millones para invertir. Y habían otros que hablaban de muchos millones de dólares también. Y decían, tenemos dinero para invertir, por favor, dennos únicamente una buena razón para hacerlo. Si es que los inversionistas no quieren invertir en la refinería, descártala completamente, Carlos. Solo si es que encontramos quien invierta en la refinería es que es un buen negocio, o si no puede ser únicamente novelería. ¿Necesitamos una refinería? Sí,
nos puede ahorrar entre 5 y 6 mil millones de dólares en importaciones, pero, por favor, verifiquemos que tengamos primero inversionistas, gente que esté interesada, para que no nos pase lo mismo que la repotenciación de esta planta. Pablo, esto es lo que manifestaba el presidente de la República, Lenín Moreno, en relación a lo que recibió el informe sobre la situación de hidrocarburos en el Estado ecuatoriano. Y bien lo que puntualiza el presidente de la República. Si usted es un inversionista y yo soy el representante de una empresa, y usted está viendo que la empresa mía no transparento las cuentas y ciertas inversiones en proyectos que lo tengo afincado en una jurisdicción, usted no va a tener confianza en ser mi socio, invertir y apoyar ese negocio. Yo tengo que demostrarle transparencia, tengo que demostrarle seguridad primeramente jurídica y económica para atraer esa inversión suya a mi empresa. Y lo que está diciendo el presidente de la República es muy claro, y lo que usted dice es refundar el país. Lindon, es muy cierto y muy bien, por eso manifestábamos lo que dijo el presidente de la República para afincar este criterio y esta opinión. Manifiesta el tema de la inversión y de la seguridad jurídica y garantizar también el recurso de una ganancia prolija para el inversionista. Y aquí viene la doctrina. El anterior presidente de la República nos metió al pueblo ecuatoriano a través de una propaganda de Estado lo desastroso que es el mercado del imperialismo frente al mercado socialista, porque esa era la vertiente, y que no hacía negociaciones con el imperialismo porque el imperialismo es funesto y todo lo demás. La pregunta es, el estómago al momento de ingerir un pan, una carne procesada o un arroz, le está preguntando si ese arroz proviene de Vietnam, de la línea socialista o del imperio. Similar situación la harina que se fabrica el pan. Similar situación la carne, el recurso cárnico que fabrican los embutidos o los alimentos enlatados. El estómago no le pregunta. El estómago simplemente receta todo ese alimento y lo procesa, lo digiere y las sustancias nutritivas las pone a disposición del cuerpo para darle la suficiente energía. Pero nunca supo si era de izquierda o de derecha. El asunto es que asimiló todo lo positivo. Acá en el comercio similar situación. Pero hay algo que lo dice muy claramente el presidente de la República. Tenemos que dar garantía. Hay dinero suficiente y dinero que no está siendo productivo en otras latitudes del planeta. ¿No será que nos metieron una propaganda para decir que esto vale y esto no vale? Y para mantener su forma de negocios y estructuras de métodos de corrupción que el día de hoy se están prácticamente liberando toda la información en el Ecuador. ¿No será que al pueblo ecuatoriano le mintieron y le dijeron con Estados Unidos no negociemos porque no nos conviene? Pero a lo mejor en la estrategia de los negocios particulares y en la mente corrupta estaba destinar esa forma de comercializar los recursos naturales del Ecuador a otras latitudes del mundo porque la coima era superior a lo que posiblemente podría generarse en otros mercados donde sí existe métodos y metodologías de control. Entonces, Lindon, es necesario refundar el Estado ecuatoriano. Y tenemos que refundarlo para poder vender nuestros recursos naturales, nuestros productos que tienen valor agregado, e incluso poder atraer capitales externos para potenciar la economía del Ecuador. Eso en una parte. Y en la otra parte para corregir las anomalías de la corrupción, porque la corrupción prácticamente ha sido una política de Estado en el anterior gobierno, y tenemos que desmontar toda una infraestructura institucional creada a raíz de la Constitución de Montecristi. Siempre hablamos que esa Constitución tiene serios vicios o visos de corrupción en la forma de cómo está redactada las normas constitucionales, que habrá que modificarla e ir a lo mejor lo que el pueblo ecuatoriano ya está sosteniendo.
Y a lo mejor el pueblo va a sostener la idea de que es necesario que el presidente de la República convoque una consulta popular para viabilizar posiblemente una constituyente, para modificar no solamente la Contraloría, no solamente la Fiscalía, no solamente la Procuraduría, sino eliminar de raíz, por ejemplo, el tema del quinto poder de participación ciudadana que elige todas estas autoridades bajo la direccionalidad del presidente o del Poder Ejecutivo. Quitarle el hiperpresidencialismo al presidente de la República del Ecuador y poner muchas seguridades constitucionales en lo que sería no solamente recursos naturales, de cómo y quiénes deben de autorizar la negociación de esos recursos naturales con otros estados o con otras empresas que manejen recursos económicos. En fin, cuando hablamos de refundar el Estado ecuatoriano, Lyndon, eso implica también hasta la forma de expresar y opinar, hasta cómo se tiene estructurado el sistema comunicativo del Ecuador. Ujú. El día de hoy, los medios de comunicación públicos están en una divagación de qué hacer o cómo hacer o a quién obedecer. Y por eso es nuestro deber de hacer una crítica de que los medios de comunicación públicos deberían de desaparecer del escenario comunicativo del Ecuador. No Quedar únicamente una televisión estatal como tienen otros estados, un medio de comunicación posiblemente impreso de estado, pero no una variedad significativa de medios de comunicación en un estado tan pequeño. Que entre ellos compiten y nadie no tiene la fortaleza de estructurar un proceso comunicativo. Pablo, no desaparecer los medios, mantener una radio estatal, una televisión estatal y un medio impreso estatal. Pero por eso, uno solo. ¿Cuál sería la potestad de la línea editorial? De dar a conocer la realidad de gobernabilidad del Estado ecuatoriano y la necesidad que tienen los habitantes de cada una de las poblaciones. Así se hace información. Exacto. Por ejemplo, ayer la transmisión que la realizaron los medios públicos, parte. Uno solo fue. Y el resto de medios públicos no hicieron ninguna transmisión dentro de lo que era transparentar las cifras económicas en el área de hidrocarburos. Por eso es necesario lo que usted decía, ir a la refundación del país. Por ejemplo, en materia del Poder Judicial. Incluso nosotros hemos tenido compañeros de aula de jurisprudencia. Hoy están de jueces. ¿Cuál es el nivel de experiencia cuando fueron alumnos, no tenían la capacidad de asistir a las clases? Y eran otra tónica de enseñanza que ellos recibían. Entonces es importante determinar la calidad de funcionario público que está al frente de las instituciones. Además de ello, Lino, por ejemplo, usted topó algo fundamental, el Poder Judicial. Lo que hace poco conversábamos con el doctor Patricio Valdivieso. Claro, el título y el cartón y las maestrías son importantes, pero más importante debe ser el trajinar de un ciudadano en la vida pública y privada. En la vida pública, si ha sido amanuense, secretario o alguna característica... La experiencia. Exacto, y también el libre ejercicio profesional. Pero mire, Pablo, solamente para ser en base a lo que usted manifiesta. El día viernes comenzó a circular la información de posibles informaciones que se generarían en el Estado ecuatoriano. Era el retorno de Capaya. El día sábado, este noticiero emitía su opinión en relación a qué, Pablo. Que el presidente de la Asamblea debería entregar un informe al Pleno de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué él se movilizó? ¿Para qué se movilizó? ¿Y por qué vino en el avión junto a Capaya? Era uno de los aspectos. Que el presidente de la Asamblea Legislativa debe de convocar en este instante a una asamblea extraordinaria. Único punto, conocer el informe del presidente de la Asamblea que se trasladó hacia Miami, Estados Unidos, conjuntamente con el director del Servicio de Inteligencia Senaín, Romy Vallejo. Eso lo emitíamos el día sábado. El día lunes, el bloque Alianza País y algunos asambleístas
están pidiendo lo mismo que hemos opinado. Y eso es que no nos da un cartón de magíster, PhD, esto y este otro. Es el andamiaje, el transitar diariamente sobre los eventos de carácter político y administrativo que estamos observando, Pablo. Claro, exactamente. Usted utilizó una palabra correcta, el andamiaje que hacemos cada uno de los ciudadanos sobre nuestra personalidad, tanto civil y, si cabe el término, jurídica en el sentido profesional. ¿Por qué manifestamos ello? Por ejemplo, hay que reestructurar, por ejemplo, el tema judicial, lo que usted manifiesta es muy claro. O sea, la improvisación sobre el manejo de los cuerpos jurídicos del Ecuador y la Constitución. No es lo mismo leer la revista de Condorito y reírnos que leer ya la palabra gramatical jurídica de un Estado, que es muy diferente. Un solo verbo de repente conlleva horas y horas de revisar doctrina jurídica para poder atisbar cuál es el camino de ese verbo en un determinado proceso. Eso no es tan sencillo. Solo los eruditos últimamente del Poder Judicial nombrados por la Revolución son los que en 10 segundos interpretan aquel verbo gramatical jurídico. Cuando hablamos, por ejemplo, del decreto 16, que tiene que ser extinguido en toda su forma de cómo se concibió y permitirle a la sociedad civil su organización a través de gremios, colegios profesionales y todo lo demás. Por ejemplo, en esta reinstitucionalización tenemos que modificar lo que son las frecuencias de medios de comunicación, porque la comunicación es tan importante como los partidos, como el Poder Judicial, como la Asamblea Nacional Legislativa e incluso como el mismo poder político de la Presidencia de la República. Y este tema de reorganizar la estructura de la comunicación en el Estado ecuatoriano, por eso advierto, no tiene que ser el 30% de medios públicos para la institucionalidad del Estado, no. Dejémosle con el 1% únicamente para que sean manejados por la Presidencia de la República, ni por la Asamblea Nacional Legislativa. Que sí debería tener la Asamblea un canal de televisión para observar el debate de las sesiones que los realizan, Pablo. Suficiente capacidad de horas el medio de comunicación público de la Presidencia de la República para retransmitir las sesiones de la Asamblea e incluso algunas situaciones que se den. Usted recuerda que anteriormente había Radio Nacional del Ecuador, Estado. Y pare de contar, y se transmitían las sesiones del Congreso en ese entonces. Redistribuir las frecuencias. Pero ¿cuál es el carácter político que pusieron en la reglamentación? Que se presenten un montón de documentaciones. No, aquí tenemos que liberar, por eso manifiesto la importancia no solamente de los títulos y PhDs y magísteres y todo lo demás, es la característica social, privada y pública del ciudadano en toda su trayectoria de vida política, social y económica. Si el señor Lyndon San Martín Rodríguez quiere solicitar una frecuencia de radio, perfecto. Documentos primero. Título: licenciado en Comunicación, en Ciencias de la Comunicación Social. Correcto. El de la vida pública y privada es lo que queremos conocer. ¿Usted ha trabajado en qué medios de comunicación? Ha trabajado de corresponsal de Diario El Universo. Perfecto. Soliciten información a Diario El Universo del comportamiento ciudadano y profesional del señor San Martín. Ha sido también funcionario o ha sido parte de Radio Centinela del Sur. Perfecto. Comuníquense con el concesionario de la frecuencia de Radio Centinela del Sur y pregunten quién es el señor San Martín y cómo ha actuado dentro del medio de comunicación y en su trabajo periodístico. Bajo esas características, esa forma de andar en la vida social, política y económica dentro del Estado es lo que debería de permitirle si se le entrega o no se le entrega una frecuencia a dicho ciudadano por las características de cómo se ha venido desenvolviendo históricamente en la vida privada y pública. Y con eso, ¿qué garantizamos? Garantizamos que ese proceso de comunicación
va a ser de lo más fuerte y sereno y fraterno en un momento determinado de la República del Ecuador. Porque estamos observando de que no hay características de cómo corromper ese mensaje a través de recursos económicos, de dádivas y otros elementos más. E incluso de nombrar alguna parentela o familiares en todos los grados que determina la ley como funcionarios públicos. Entonces, bajo ese nivel de garantía, podría tener una frecuencia de un medio de comunicación en función del Estado, no en función particular. Entonces, esas metodologías son las que debemos ir atisbando. ¿Por qué? Porque la situación de la corrupción en el Ecuador está muy enmarcada dentro del mismo Estado ecuatoriano y dentro de la misma sociedad ecuatoriana. Porque los ejemplos son muy claros en lo que ha sido el anterior gobierno de la República del Ecuador. Incluso ir trabajando en los centros educativos, Pablo, y a manera de pensamiento para ir concluyendo con este comentario. En cada uno de los hogares, creo que en el lugar más conveniente es en el comedor, donde hay el diálogo entre los padres e hijos. Y los padres decirles a los hijos: este es mi patrimonio económico, hoy he comprado un artefacto más proveniente de este recurso económico que me lo gané haciendo esto. Y declarando el historial familiar y económico que han tenido sus generaciones anteriores, dichos familiares. Porque hoy estamos observando de que los patrimonios económicos de personas con 18 años y nunca han trabajado. Y pensar ese dinero en cómo lo consiguieron, para ir determinando lo que sería este cambio de actitud en el Estado ecuatoriano. Refundar la institucionalidad del Estado ecuatoriano genera bastante. Por ejemplo, empezando por la Contraloría. ¿Por qué no hizo en su debido momento los funcionarios las auditorías correspondientes de lo que está diciendo el presidente de la República? Tal vez por presión, o por qué fue. Entonces hay que ir ya determinando la parte de la refundación del país, porque ellos nos hablaron de fundar el país. Acá es refundar el país y reestructurarlo al país. Nuevamente. Y quitar de muchos edificios públicos la palabra para volver a tener patria. Esa palabra no nos pertenece, ni tampoco es valedera en un momento de concertación política, económica y social en la República del Ecuador. Así es, Pablo, continuamos con más información aquí en su noticiero Prensa Radial. Música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es